Hola, bienvenidos a Noticias de Villavicencio.com 10 años, con las entrevistas y reportajes que a usted le gusta. Air Supply es una banda de Australia. Seguramente usted la ha escuchado por esta canción. O de pronto por esta. Bueno, Air Supply estuvo en Villavicencio el 13 de abril de 1990. Tremendo concierto en nuestra ciudad, pero pocos lo creían. Hoy en Noticias de Villavicencio.com vamos a reconstruir esa historia con el gran Eddie Rojas, ícono de la radio juvenil de nuestra ciudad. Les pido por favor que lo disfruten. Recuerde, Interrapidísimo la pone re fácil. ¡Bienvenidos! Pues hombre, yo le propongo que empecemos contándola, viendo cómo se anunció el concierto. El 13 de abril del año 1991. Sábado. Creo que sí fue un sábado, creo que eso ya lo habíamos calculado, ¿no? Sí, ya lo habíamos aclarado, sí. Un sábado previo a los toques en Barranquilla. Sí, fue la primera plaza en Colombia, incluso. Bogotá y Cali. Sí. Pues hombre, ¿qué más le puedo decir? Como se hacía en esa época, las ciudades, los muros se empapelaban. Y pues no sé por qué, pues entre muchas cosas que atesoré, encontré estas y ha resistido unos 5 trasteos. El último de ellos hace 5 años. Y a pesar de que uno en cada trasteo uno tira muchas cosas a la basura, pero estas me resistí a tirarlas porque tienen algún valor, ¿no? Lo tuvieron en su época y pues creo que lo seguirán teniendo porque definitivamente, como usted bien lo dice, pues mucha gente ni siquiera creyó que este espectáculo se fuera a llevar a cabo en Villavicencio. Hasta cosas que recoge uno del piso o de las paredes, ¿no? Estas son las señalizaciones que se usan en los conciertos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este era como el itinerario para los artistas que les señalaba a ellos que estaban en Villavicencio para que no fueran a decir buenas noches San José de Guaviare, buenas noches La Paz, que le pasó a un grupo español en el Reinado de la Belleza. Sí. Y bueno, ahí indica a qué horas se hizo la prueba de sonido, a qué horas se abrieron las puertas, hasta incluso a qué horas cenaron en el hotel. Dice que no hubo telonero, no hubo opening act, y que el concierto se cumplió desde las 8:30 hasta las 10:15. Y contrario a lo que mucha gente dice, hay mucha gente que han armado una cantidad de mitos y leyendas que dicen que no, que Air Supply realmente lo contrató fue un mafioso para una presentación en una finca. Y que por eso entonces que hicieron unas cancioncitas, como 4 o 5 canciones en el Coliseo, y que después se fueron para una finca de un toque privado, ¿no? Pues aquí muy claro está que se quedaron esa noche en su hotel aquí en Villavicencio. Pues yo no digo con quiénes se quedaron, pero pues se quedaron. Este concierto de Air Supply va conectado a su inicio en la música, en la radio, ¿ah? Sí. Mire, Air Supply realmente fue una coincidencia que estuviera de gira por Colombia justo en el momento en el que quisimos hacer un relanzamiento de 98.3 al género anglo, ¿no? Digamos que la emisora era la excepción dentro de la, entre comillas, cadena musical que tenían ya los hermanos Pava, y que por lo menos en sus emisoras insignias de Bogotá y Medellín, pues era líder en el tema juvenil, más no en Villavicencio. Y
un poco antes de esto, a mediados del año 90, debo admitirlo, por sugerencia de Henry Pava, inicié un programa, pues desde Bogotá él me dijo, ¿por qué no monta un programa para jóvenes? Me dijo Pava, yo creería que eso va a tener mucho éxito en Villavicencio porque no lo hay. Nosotros lo hemos intentado hacer, pero pues ha sido muy difícil que una persona que haya trabajado aquí en Bogotá con nosotros, pues se vaya para allá. Y resulta que usted se quiere ir para allá y usted es de allá. Entonces usted va ganando. Claro, me dijo eso, pero me vendió el espacio. Los Pavas, son los Pavas. Pero eran otras épocas, eran épocas en las que verdaderamente se podía hacer empresa en la radio con unos alquileres, pues, digamos, razonables, ¿no? Y la pauta funcionaba, la gente... Muchísimo, muchísimo. La radio era un medio, pues, imagínese, yo inicié mi primera emisión el 1 de junio de 1990. Sonido Joven. Con Sonido Joven. Y llegué 5 o 6 días antes. Lo primero que hice fue ir a grabar la promo allá donde Aníbalito y luego salir a maletear, ¿no? Y en esa maleteada me vendí 7 clientes. Les vendí un intangible, algo que no existía, pero pues era un tema aspiracional, era algo que la gente quería tener, como cuando a usted le venden un viaje qué sé yo, a Europa, por ejemplo, y usted ha tenido siempre ganas de ir a Europa, pues usted, aunque no ha ido, ya se lo imagina cómo va a ser. Pues así fue con este tema. Y entonces, digamos que eso fue llevando hacia una posibilidad de que la emisora diera un cambio. A finales del año 90, quien era la directora, que era María Auxilio Vélez, o Dora María Vélez, como la conocimos acá, se fue y mencionó mi nombre como la persona que ella creía que podía seguir conduciendo la emisora. Y pues yo realmente no estaba muy convencido de eso porque yo no estaba de acuerdo con lo que pasaba en la emisora fuera de mi programa. Y entonces pues en torno a eso giró el diálogo realmente muy breve con Henry Pava. Me dijo, Rojas, usted es el candidato para la dirección. Yo le dije, le compro el tiquete, pero si nos vamos a programación anglo. Entonces me dijo, yo de eso no sé, el que sabe es Fernando. Entonces llamó a Fernando. Fernando Pava Camelo, el correcto, 88.9. correcto, emisora que llevaba más de 10 años en el número 1 en Bogotá en ese momento. Entonces Fernando pues dijo, listo, pues si hay alguien que sea doliente, nosotros desde acá podemos ayudar a empujar. Y ese fue el compromiso. Entonces la emisora dio el vuelco a Anglo, más o menos como desde mediados de enero del año 91, pero hacía falta un hecho que marcara ese reinicio, ese relanzamiento. Y entonces, cuando yo empecé a escuchar allá en la emisora en Bogotá que iban a traer a Air Supply, pues se me ocurrió a mí la locura de llamar a Fernando Pava y preguntarle si sería caso posible, pues estando Villavicencio tan cerca, que de pronto pues hubiera una fecha para Villavo, ¿no? O sea, una locura, una cosa absurda, pero pues hermano, si usted no toca la puerta, pues no se la abres, ¿no? Y coincidió con que Fernando justamente tenía 1 o 2 fechas por ubicar por algún acuerdo comercial. Y él también hizo su análisis y dijo, bueno, ya hasta aquí nomás, pues no es una plaza tradicional para este tipo de música, pero pues ensayemos, ¿no? Y entonces pues así fue. Me tocó a mí ponerme al frente de los asuntos legales del concierto, de sacar toda la licencia, la autorización o la resolución exactamente de la alcaldía de Villavicencio para poder realizar el concierto. Entonces, pues como Fernando pues no vivía acá, pues terminé quedando yo en papeles como si hubiera sido el empresario. Pues eso es un honor para mí, ¿no? 5.000 boletas para preferencial
Platea 2000, 7000 era el aforo para el Sí, concierto. sí, exactamente. Se habilitó la parte del Maderamen con público de pie, nada de silletería. Y lo demás, pues, parte en las graderías, excepto la gradería norte, porque quedaba dándole la espalda a la tarima. Y bueno, se llegó el día del evento. La comunicación con Bogotá prácticamente pues era terrestre, porque yo no sé si en esa época habría alguna aerolínea que tuviera itinerarios, pero el tema era terrestre y duraba muchas horas el viaje. Que fue un paseo para ver su playa y venir a Villavicencio. Pues claro, pues imagínese usted, yo creo que en ningún país del mundo ellos viajan en bus más de una hora, seguramente a la ciudad donde se van a presentar. Pues acá yo creo que fueron como unas 6 horas, porque las condiciones de la carretera, pues estamos hablando del año 91, cuando todavía, incluso para entrar a Villavicencio, bueno, la salida de Bogotá era por Juan Rey, ¿no? Y la entrada por Buenavista. Y la entrada aquí era por Buenavista. Entonces, pues yo me imagino que el bus debía traer una buena provisión de bolsas. Y además porque venían celebrando la venida a Villavicencio. Sí, no, eso no son penas, ¿no? Yo me imagino el jolgorio dentro de ese bus y pues más animados El color y la alegría. más animados con la grata compañía de Fernando y de Julio Correal, por ejemplo. Nada más ni nada menos. ¿No? Entonces, que a su llegada a Villavicencio, pues fueron aclamados, fueron recibidos estos dos amigos por otro amigo nuestro que se llama Iván Solano. Qué evidente. No, pues o sea, tal vez es una casualidad del destino. Y volviendo a ver su playa. Sí. Llegan y se hospedan en el Hotel Villavicencio. Sí, así fue. Por muchas cosas, seguramente, bueno, la avanzada técnica de ellos había llegado unos 3, 4 días antes para revisar cómo iba a ser el montaje en el Coliseo Los Conquistadores, era el nombre que tenía en ese momento. Pero lo que también hablábamos con Fernando recientemente es que, mire usted, unos artistas de primer orden en ese momento y no le ponían problema a un coliseo como el de acá de Villavicencio, pues que ya fue derrumbado recientemente cuando estamos grabando esta nota. Pero era un coliseo con 1000 problemas acústicos. Eso no fue un problema para ellos. Ellos se acomodaron a lo que había. Además se trajo una muy buena producción de audio y muy profesionales. Ellos salieron, cumplieron su presentación. ¿Y usted lo presentó? Yo tuve la oportunidad de hacer el anuncio muy al estilo que se suele usar en un espectáculo de estos. Es algo muy breve realmente. Y luego, pues blackout y empieza el espectáculo. Nada de dónde están los hombres, No. dónde están las mujeres, nada de eso. A ver, mi gente de Llaneros. ¿Dónde estaban? Nada de eso. Eddie, ¿qué tan lleno estuvo? Y aclárenos, yo sé que usted tiene un material interesante de un juzgado de instrucción criminal donde se revela que sí hubo reventa, o no sé si falsificaron, pero al menos sí hubo reventa y hubo unos capturados porque el auditorio no se veía tan lleno, pero había más boletas vendidas que gente. Sí, la verdad, yo ese tema lo vine a recordar ahora recientemente con base con ocasión de esta entrevista. Aquí está precisamente el documento en el que me correspondió a mí. Parece ser que fue a la 1:30 de la madrugada. Seguramente. Sí, míralo, aquí está precisamente. Ir a poner el denuncio contra
pues algunas personas cuyos nombres aparecen acá, pero yo preferiría que no los revelemos porque no sé en qué terminaría ese tema. Y pues acá básicamente lo que se decía era que estas personas pues estaban vendiendo unas boletas cuyas características no correspondían a las originales. Entonces, claro, es posible que ahí se haya cometido un fraude de buena parte de la boletería. Ahora, seamos sinceros, sería una mentira decir que el Coliseo se llenó a reventar, porque mucha gente no creyó que fuera cierto, por mil razones, algunas hasta entendibles. Como esta fecha, digamos, se arregló a última hora, entonces en el comercial que salía en televisión, pues no figuraba la ciudad de Villavicencio. Entonces mucha gente creía que nosotros acá estábamos mintiendo, ¿no? Mucha gente de acá mismo creía que nosotros estábamos mintiendo. Pero mire lo curioso, mucha gente de Bogotá, sí, claro, porque es que en la cuña que sonaba en la emisora en Bogotá, sí sonaba la ciudad de Villavicencio, ¿no? Y era la primera plaza donde se iba a presentar el Supply. Entonces mucha gente prefirió venirse de Bogotá para acá, gente que era de acá o que tenía algún familiar acá o que les gusta pasear. Y entonces en el público pues había mucha gente que no era habitual de la ciudad de Villavicencio. La llegada de Air Supply a la ciudad pues digamos que motivó a muchos para ir y comprar su boletería. O sea, el tema de preventa yo creo que debió ser muy bajo, ¿no? Sí hubo alguna preventa en puntos, porque también por acá tengo ese reporte, pero la mayor parte de la gente debió finalmente convencerse fue cuando vieron que el grupo llegó, que rodaba por las calles de Villavicencio el bus, que había gente al lado y lado, desde Buenavista prácticamente hasta el centro, esperando el paso del bus del Supply. ¿Qué marcó o qué podemos decir que dejó esa avenida Air Supply? ¿Únicamente la anécdota que estamos viviendo hoy? ¿O cree usted que marcó algo en la evolución musical, radial de Villavicencio? ¿O únicamente la anécdota y ya? Pues hombre, sin duda es un hito que no es muy fácil de igualar, dada la circunstancia en la que se encontraba el grupo Air Supply en ese año. Digamos que había sido un grupo con una cosecha grande de éxitos en la segunda mitad de la década de los 80s. Entonces, pues estábamos trayendo aquí una banda que tenía fácilmente 15 canciones muy pegadas, ¿no? Y nosotros habíamos decidido traer a Villavicencio pues otro estilo de radio, ¿no? Yo recuerdo que mucha gente nos tildaba de locos, de viciosos, de cualquier cantidad de cosas, simplemente porque asociaban esta música con ese tipo de cosas pues que para algunas personas eran escandalosas. Entonces yo diría que el concierto sí logró demostrar, primero, que los locos éramos muchos, ¿no? Segundo, que la ciudad tenía un potencial, que aún lo tiene, para grandes espectáculos, ¿no? Ese puede ser una fortaleza para el turismo en esta zona del país, en Villavicencio. Villavicencio es la capital más cercana a Bogotá y acá lo que no hay es un sitio adecuado para hacer espectáculos grandes. Es posible que con el nuevo Coliseo Álvaro Mesa pues eso cambie, pero se demostró que sí había la posibilidad de organizar y de realizar espectáculos de buena factura. Paradójico, pero en ese año 91 se hace ese concierto, usted es exitoso en Sonido Joven, pero a finales del 91 deciden acabar la versión anglo de Superestación, sí. Y es cuando usted se pone bravo y dice a Caracol, les tengo una idea, fundemos Radioactiva en Villavicencio. Sí, es que la radio, pues hombre, no vive de aplausos. La radio vive de la publicidad. Y
de pronto el cambio en ese sentido sí fue muy abrupto, porque es que la publicidad no se vende sola. Tiene que haber quien la maletea, así como le contaba yo, que lo hice cuando llegué a inaugurar mi programa. Pues no descalifico a las personas que en ese momento ejercían esa labor comercial acá, pero ellos estaban acostumbrados a vender un producto muy diferente. Y ¿No se adaptaron? sí, no quisieron dar el paso, ¿no? Eso ocurrió después en Caracol también, pero pues la realidad superó digamos, a algunas malas expectativas de algunas personas, muy pocas, ¿no? Pero por idea suya es cuando se funda Radioactiva. Sí, lo que usted dijo es cierto. De manera sorpresiva y por efecto del voz a voz, que siempre ha abundado mucho en las emisoras acá en Villavicencio, sobre todo las de Super, pues algún día yo subí a Bogotá a traer música. De los tantos viajes que yo hacía a las disqueras, la emisora vivía el día en música. Y regresando a la ciudad, me voy yo y le pido al conductor, venga, ponga 98.3. Cuando, pim, pim, 98.3 en diciembre. Yo me devolví y le dije, venga, ¿eso es un cassette? Yo, no, eso es la radio. Yo, algo pasó, ¿no? Pues simplemente que Henry Pava, yo lo sigo respetando. Henry Pava tomó la decisión de reversar su decisión del mes de enero. Entonces, como usted bien lo dice, yo simplemente pues dije, aquí no hay problema, yo continúo con mi programa, que nunca lo detuve, además, que tenía un récord en ventas impresionante, lo cual demostraba que sí era vendible ese género musical. Y me fui para Bogotá y le llevé a Tito López y al doctor Gallego, por intermedio de Tito, pues esa idea de transformar una emisora que tenía aquí Caracol en sociedad con otras personas y que estaba abandonada. Entonces ese sueño se cumplió, se llevó a cabo, se tardó un poquito, pero pues iniciando el año 93, Caracol nombra un nuevo gerente y ese gerente, su primera tarea era precisamente buscarme para concretar ese sueño. Y lo hicimos muy rápido, realmente en quizás un año nos tardamos en implementar una franja que le demostró en el balance ya del final de ese año, demostró que el 70% de las ventas de la emisora estaban concentradas en las 3 horas diarias que había de música anglo. ¿Qué emisora era? Nosotros le dimos el vuelco a Caracol Estéreo 90.3 y la convertimos en Radioactiva 90.3.